Podemos sintetizar en dos partes los requerimientos básicos para el desarrollo de programas o códigos fuentes, el diseño del algoritmo y la escritura de éste en un lenguaje de alto nivel. En este curso abordaremos el diseño del algoritmo de tal manera que la escritura de éste en un lenguaje de alto nivel sea una simple traducción. En este sentido debemos estudiar tres puntos fundamentales: los tipos de datos requeridos para la solución del problema. Estos son de vital importancia, ya que la resolución de problemas en programación se basan en el modelado matemático del mismo, lo que nos obligará continuamente a precisar qué tipo de dato requerimos para la solución de un determinado problema. Las estructuras de control de flujo dispuestas en los lenguajes de alto nivel y la modularidad de la solución. En este video empezaremos a estudiar los tipos de datos. De manera formal diremos que los tipos de datos son los diferentes objetos de información con los que trabaja un programa. Existen al menos 4 formas de clasificar los tipos de datos, según su complejidad en simples y complejos. Los tipos de datos simples serán los primeros que estudiemos. Estos son, por ejemplo, los enteros, los booleanos, los caracteres, los reales. Y luego, un poco más avanzado el curso, abordaremos los tipos de datos complejos o estructurados, donde podemos citar los arreglos, los registros, los conjuntos y los archivos. Según su alcance, los tipos de datos se pueden dividir en globales o locales. Estos los estudiaremos con el tema de modularidad un poco más adelante. Según el tipo de identificador, en variables o constantes. Y según el momento de declaración, en estáticos o dinámicos. Inmediatamente abordaremos tipos de datos estáticos y más adelante abordaremos los tipos de datos dinámicos. Empezaremos introduciendo las variables. Cuando hablamos de tipos de datos simples y estáticos, 3 son las operaciones elementales para ellos: la declaración, la inicialización y la asignación destructiva. Es necesario en este punto abordar de forma general la estructura de la memoria RAM. Como se muestra en la figura, podemos decir que la memoria RAM se divide en celdas. Cada celda está compuesta por un byte y cada byte por 8 bits. Un bit es la expresión mínima en memoria RAM, y al ser la memoria RAM binaria, esta podría contener un 0 o un 1. Estas celdas se disponen de forma consecutiva y tendrán asociado un número que representará la dirección en memoria. Ahora, cada tipo de dato tiene una forma particular de representarse en memoria. Algunos, como los caracteres, ocuparán una casilla o un byte. Otros, como los reales, podrían ocupar hasta 8 bytes. Es decir, 8 casillas. La nomenclatura general para la declaración de una variable es especificar el tipo seguido de un identificador y un punto y coma. El tipo se refiere al tipo de dato que vayamos a usar y el identificador será el nombre que le daremos a la variable. Los identificadores deben comenzar con una letra y no pueden contener espacios. Luego de la primera letra podrán contener letras, mayúsculas o minúsculas, dígitos y caracteres subrayados. Por último, un identificador no puede ser una de las palabras reservadas por el lenguaje de alto nivel que estemos usando. Estas las iremos conociendo a medida que avancemos en el curso. Podemos declarar entonces entero, espacio, n1, punto y coma. Entero es el tipo de dato a utilizar, en este caso los números enteros, y n1 es el identificador, en otras palabras, la variable que contendrá un dato entero. Cuando nosotros hacemos el proceso de declaración de un identificador o variable, le estamos ordenando al computador que reserve un espacio en la memoria para alojar un valor del tipo de dato entero en este caso, y que identificaremos para este ejemplo con n1. El sistema operativo reservará 2 casillas o 2 bytes si, por ejemplo, el entero necesitase 2 casillas o 2 bytes para representarse. Si declaramos otro entero, esta vez con identificador n2, se reservará el espacio necesario en memoria para este identificador, que no necesariamente debe ser consecutivo al reservado anteriormente. Entonces, cada identificador declarado se corresponderá con un espacio de memoria y con una dirección de memoria donde inicia tal alojamiento. En ocasiones, para dar solución a determinados problemas, es necesario hacer referencia a la dirección de memoria de un determinado identificador. Para tal hazaña y cuando corresponda, antecederemos un ampersand al identificador. El ampersand es un operador de dirección. Para este caso, ampersand n1 equivale a 926,
que es la dirección de memoria, donde empiezan las celdas que se usarán para alojar el contenido del identificador N1. La inicialización, por su parte, es el proceso mediante el cual otorgamos un valor a un identificador. La nomenclatura requerida será un identificador, el símbolo de asignación y el valor que le asignaremos al identificador, más un punto y coma. Es importante señalar que dicha asignación se hará de derecha a izquierda. En este caso, el valor se le asignará al identificador. Si, por ejemplo, a N1 le asignamos 5, dicho valor, al momento de la ejecución del programa, se cargará en las casillas correspondientes al identificador N1, en este caso. Observemos que no es lo mismo el contenido de las casillas que las direcciones en memoria de las respectivas casillas. Por otro lado, si inicializamos a N2 con el valor 2, este se almacenará en las casillas o bytes correspondientes al identificador N2. La asignación destructiva es la operación que define en sí a las variables, pues permite cambiar sus contenidos a medida que se ejecutan las instrucciones de un determinado algoritmo. Se pueden usar luego del proceso de inicialización en cualquier parte de un algoritmo, y simplemente consiste en asignar un determinado valor, en este caso un nuevo valor, al identificador correspondiente. El identificador N1 lo inicializamos con el valor 5. Si ahora a N1 le asignamos 7, este sustituirá el valor anterior a N1, que para este ejemplo era 5. Una asignación de este tipo no permite bajo ningún concepto recuperar el valor anterior. También podemos asignar a una variable el contenido de otra. Por ejemplo, en este caso, a la variable N2 le asignamos el contenido de N1 e inmediatamente, al ser una asignación destructiva, se pierde el valor 2 y se sustituye por el nuevo valor 7. Por otro lado, tenemos los identificadores constantes, los cuales no pueden cambiar el valor alojado en su contenido en ningún momento durante la ejecución de un programa. Para las constantes, el proceso de declaración e inicialización se hacen al mismo tiempo. La nomenclatura para definir un identificador constante será constante, espacio, tipo de dato, espacio, identificador, el símbolo de asignación y el valor que asignaremos y que no se podrá cambiar. Un ejemplo podría ser constante, entero, C1 como identificador, inicializado en 8. Así, C1 sería del tipo entero y sería constante. El primer tipo de dato que estudiaremos será el entero. Matemáticamente, los enteros están constituidos por todos los números naturales, el 0, y todos los inversos aditivos de los números naturales. En este conjunto numérico no hay números con parte decimal. Las operaciones básicas con enteros son sumar, restar, multiplicar, dividir parte cociente y dividir parte resto. En los enteros, la división se divide en dos partes. Una nos arrojará el cociente de la operación y la otra el resto. Esto se debe a que si estamos trabajando con el conjunto de los números enteros, todas las operaciones que hagamos con cualquier par de ellos debe generar otro número entero. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 3, sabemos que la operación matemática sería 5 entre 3, buscaríamos un número que multiplicado por el 3 se acercara al 5. En este caso 1. 1 por 3, 3. Al 5, 2. Dividendo, divisor, cociente y resto. Recordemos que para este caso no se admiten los decimales. Así el resultado de 5 entre 3 sería 1. Y para obtener el resto usaríamos el símbolo de porcentaje, el cual se leería 5 módulo 3 es igual a 2.